A la mayoría de las personas les encanta leer o escuchar sobre un misterio sin resolver, principalmente porque nos gusta especular sobre lo que pudo haber pasado. Sin embargo, algunos de estos casos son tan extraños que es difícil creerlos, y aún así se ha confirmado que son reales, lo que los hace aún más intrigantes. Número 10. Cada vez que vemos reportes de luces extrañas en el cielo, la mayoría de nosotros empezamos a pensar en el fenómeno OVNI, ya que la mayoría de los reportes que involucran este tipo de luces suelen ser incluidos entre los cientos de miles de afirmaciones de que una nave extraterrestre fue vista por algún miembro del público. Pero muchos otros misterios involucran avistamientos de luces inexplicables, uno de los cuales es el caso de las luces de Alaya. Es un misterio que tiene siglos de antigüedad y que fue reportado por primera vez por pescadores en Bengala Occidental, India. Pero estas luces todavía se ven ocasionalmente hoy en día y nunca se ha encontrado una explicación definitiva. En tiempos modernos, los pescadores que pasan mucho tiempo en los pantanos y marismas de la zona han reportado encuentros con el fenómeno, y con el tiempo, los residentes de estas áreas han empezado a creer que las luces son responsables de las tragedias que han ocurrido ahí. Muchos testigos han declarado que primero vieron una pequeña bola de luz parpadeante a lo lejos, y al acercarse, toda el área parecía estar iluminada por un extraño resplandor hipnótico, y empezaron a sentirse hipnotizados por él. Muchos pescadores fueron encontrados después confundidos y desorientados, y explicaban que después de notar las luces, rápidamente perdieron el sentido de la orientación y terminaron en un lugar al que no tenían intención de ir. La mayoría de las personas que han visto las luces de Alaya las describen como de color azul, blanco o amarillo, y a menudo se han confundido con faroles encendidos a lo lejos. Curiosamente, se ven tanto durante el crepúsculo como tarde en la noche, pero nunca durante el día. Aunque se ven principalmente en la India, también se han avistado muchas veces en Bangladesh, el Reino Unido, donde se les conoce como Will-o'-the-Wisp, Finlandia, Australia, así como en América del Norte y del Sur. En Finlandia, se cree que cuando se ve una de estas luces, marca la ubicación de un tesoro enterrado, aunque esto, por supuesto, es solo una leyenda urbana. En América, muchas personas creen que son los espíritus de aquellos que han perdido la vida en la zona, pero la mayoría de los testigos no tienen explicación para lo que vieron. Aunque todas estas teorías han ganado popularidad a lo largo de los años, especialmente en línea, los científicos también han intentado encontrar una explicación plausible para los avistamientos y han sugerido algunas teorías plausibles, aunque no comprobadas. La teoría que se plantea con más frecuencia es que las luces se forman gracias a los gases de los pantanos o al gas metano, ya que el metano produce luz cuando se oxida. Otros creen que las llamas son creadas por gas que escapa desde debajo de los pantanos y que las luces solo se ven con poca luz, gracias a la naturaleza casi transparente de la llama que se produce. Luego está la teoría de que las luces son el resultado de la descomposición aeróbica, que es cuando la materia orgánica, como la flora de los pantanos, comienza a pudrirse. Las plantas se hunden hasta el fondo del pantano donde quedan cubiertas por tierra y se descomponen aún más rápido. En algunos casos, el resultado es una mezcla de gases que incluye fosfina, lo que explicaría los colores que se han reportado, ya que se produce luz cuando el metano se mezcla con la fosfina, que también puede encenderse espontáneamente sin ayuda. Por el momento, las luces de Alaya no han sido explicadas de manera definitiva y se necesita más investigación antes de que podamos entender completamente qué causa el fenómeno. Número 9. La frase Broken Arrow es utilizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para describir un accidente que involucra un arma nuclear, como lanzamientos accidentales. O cuando una de estas armas se pierde o es robada, o una situación en la que un arma resulta dañada sin representar una amenaza para nadie. Por lo tanto, no es una frase que nadie en el ejército quiera escuchar. Pero en 1958, eso fue exactamente lo que sucedió durante un incidente que hasta hoy sigue sin resolverse. El 5 de febrero de ese año, un bombardero B-52 era pilotado por el coronel Howard Richardson y despegó de la base aérea de Homestead, en Florida. Él estaba haciendo el papel de un avión enemigo que llevaba una bomba de nitrógeno durante uno de los ejercicios militares de la Fuerza Aérea. Le dijeron que volara hacia el norte hasta llegar a la costa de Savannah antes de regresar. En ese momento se estaba librando la Guerra Fría y Estados Unidos estaba convencido de que la Unión Soviética lanzaría un ataque en algún momento. El temor era que usaran armas nucleares, así que los ejercicios de entrenamiento estaban diseñados para preparar a los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para un evento así.
Richardson estaba haciendo el papel de un avión enemigo, mientras que el teniente Clarence Stewart pilotaba otro avión en la zona y hacía el papel de un piloto interceptor estadounidense. Finalmente alcanzó a Richardson, pero luego cometió un error del que se arrepintió de inmediato. En un momento, se acercó demasiado al avión de Richardson y golpeó el ala derecha del B-52. Esto casi desprendió por completo uno de los motores del avión y destruyó por completo su tanque de gasolina. Richardson supo de inmediato que estaba en problemas, y por más que lo intentó, no pudo recuperar el control de su avión. El avión perdió inmediatamente 18,000 pies de altitud, y al caer hasta los 20,000 pies, Richardson finalmente logró recuperar el control. Mientras tanto, Stewart se había lanzado en paracaídas desde su avión y descendía sano y salvo. Richardson no tuvo más opción que seguir volando, ya que llevaba una bomba de hidrógeno genuina que era 100 veces más poderosa que la utilizada en el ataque a Hiroshima. Logró llegar casi todo el camino hasta la base aérea Hunter en Savannah, pero no podía estar seguro de que lograría un aterrizaje seguro, así que decidió deshacerse de la bomba, arrojándola fuera del avión y hacia el Warsaw Sound, que está ubicado cerca de la isla Tybee en Georgia. Como el agua es muy poco profunda en la mayoría de las partes del estuario, él creía que la bomba sería encontrada y recuperada sin mucho problema, pero después se enteraría de que no fue así. Regresó a la base sin lesiones y de inmediato se inició una búsqueda. La Marina, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea recorrieron el área donde Richardson había arrojado la bomba, pero no se veía por ningún lado. Los buzos no pudieron encontrar ningún rastro de ella, incluso usando sonar, y los cables de arrastre tampoco lograron localizarla. La búsqueda duró un mes completo, pero inexplicablemente, el artefacto nunca fue encontrado y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Número 8. A lo largo de la historia, los arqueólogos han encontrado evidencia de que algunas civilizaciones antiguas, de alguna manera, obtuvieron conocimientos sobre nuestro sistema solar que se pensaba estaban muy lejos de su comprensión. Algunos creen que Stonehenge, que se encuentra en la llanura de Salisbury en Inglaterra, es un buen ejemplo de esto, aunque los expertos aún no están seguros de cuál era el propósito de estas famosas estructuras. La mayoría de los expertos cree que el sitio en realidad se utilizaba durante el culto a los antepasados, ceremonias de entierro o rituales espirituales, pero nunca se ha encontrado una respuesta definitiva, lo cual también ocurre con otro sitio enigmático llamado Nabta Playa. El sitio fue descubierto por un arqueólogo estadounidense llamado Fred Windorf, mientras el gobierno egipcio planeaba un proyecto de represa a lo largo del río Nilo. La construcción de la represa habría provocado que muchos sitios importantes, como Nabta Playa, quedaran inundados y se perdieran. Así que la UNESCO decidió intervenir. Proporcionaron al gobierno fondos para trasladar estructuras importantes a nuevas áreas. Y mientras todos se concentraban en estos monumentos, Windorf comenzó a excavar en otras partes del desierto del Sahara. Él y su guía beduino se toparon con los megalitos que conformaban Nabta Playa. Al principio, no pensaron mucho en las estructuras, ya que creían que se habían formado de manera natural. Pero al inspeccionarlas más de cerca, se dieron cuenta de que habían hecho un descubrimiento importante. Este extraño círculo de piedra está ubicado en el desierto de Nubia, a unos 700 millas de las grandes pirámides. Se cree que tiene unos 7,000 años de antigüedad, lo que significa que es uno de los círculos de piedra más antiguos de su tipo que se haya descubierto. Windorf luego notó que las piedras parecían estar perfectamente alineadas con las estrellas y llamó a un experto en arqueoastronomía. Descubrió que algunas de las piedras se habrían alineado con Arcturus, Sirio y Alpha Centauri hace mucho tiempo, y que otras parecían alinearse con las estrellas de la constelación de Orión. Los expertos creen que se utilizaba para predecir los solsticios de verano e invierno y que fue construido por una tribu de personas nómadas que pasaron por la zona en algún momento. Algunos expertos creen que Nabta Playa fue el primer intento hecho por los humanos para predecir los solsticios y la temporada de monzones. Excavaciones adicionales en el sitio revelaron que se habían enterrado cabras y otros tipos de ganado allí, y los arqueólogos también encontraron una enorme roca tallada con la forma de una vaca. Y por eso, algunos expertos creen que los nómadas que construyeron Nabta Playa veían a las vacas como sagradas y que posiblemente incluso las adoraban. Durante miles de años, la gente pudo haber vivido en esta zona hasta que el desierto empezó a secarse y se vieron obligados a mudarse, dejando atrás el extraño monumento para que fuera descubierto de nuevo más adelante. Al principio, pudieron haber intentado permanecer en el lugar construyendo sistemas de irrigación que aprovecharan al máximo el agua disponible. Pero con el tiempo, la zona se habría vuelto árida e inhabitable, obligándolos a buscar un nuevo hogar.
El lugar fue señalado como el primero donde se encontraron señales de sorgo. Las semillas de la planta fueron descubiertas entre los restos de antiguas chozas y se cree que estas semillas habrían sido intercambiadas gradualmente con viajeros que las introdujeron en la India. Nadie está seguro de cómo estas personas nómadas adquirieron el conocimiento de las estrellas que es evidente en Nabti Playa y sigue siendo un misterio que probablemente nunca se resuelva. Número 7. Durante la revolución que tuvo lugar en Rusia en 1917, Alexander Kerensky logró arrebatarle el poder al zar Nicolás II, el último emperador y zar de Rusia de la famosa familia Romanov. Tan pronto como esto sucedió, Kerensky ordenó que el zar, su esposa y sus hijos fueran mantenidos prisioneros en el palacio de Alejandro, pero solo después de que intentó enviarlos a Inglaterra, donde el rey Jorge V se negó a permitirles la entrada al país. Kerensky no tuvo más opción que enviarlos a otro lugar y decidió enviarlos a Tobolsk. Pero se aseguró de que el zar y su familia fueran bien atendidos, ya que les permitió llenar un tren con sus pertenencias antes de ser exiliados. Junto con su ropa, comida y otros suministros, la familia empacó 3 frascos de cristal llenos de joyas y otros objetos de valor que habían escondido de miradas indiscretas. Que los frascos estaban llenos de joyas que contenían diamantes, piedras preciosas y oro que valdrían una fortuna incluso según los estándares actuales. Al llegar a Tobolsk, a la familia se le permitió vivir en el palacio del gobernador y pasaron la mayor parte de su tiempo con monjes y monjas. Pero pronto comenzó la Revolución de Octubre y la familia fue obligada a mudarse, donde sus vidas se volvieron exponencialmente más difíciles. El contingente inicial que fue enviado a Yekaterinburgo envió un mensaje al zar y a su familia, advirtiéndoles que enfrentarían condiciones mucho más duras de las que estaban acostumbrados, incluso en Tobolsk. Por lo tanto, decidieron esconder sus objetos de valor y los frascos fueron puestos bajo el cuidado de las monjas y los monjes con los que la familia se había hecho amiga. Los Romanov luego viajaron a Yekaterinburgo, donde encontraron un trágico final. Mientras tanto, un monje había enterrado los 3 frascos que le habían dejado a su cuidado y al de las monjas, pero pronto los bolcheviques de alguna manera se enteraron del tesoro y enviaron hombres a Tobolsk. Allí, identificaron al monje en cuestión y lo obligaron a revelar la ubicación del tesoro, pero logró convencerlos de que solo un frasco había sido enterrado bajo su cuidado. Lo desenterraron y lo confiscaron, mientras que los otros 2 frascos permanecieron enterrados. Hasta el día de hoy, el tesoro restante se considera el santo grial de la búsqueda de tesoros, y muchas personas han intentado encontrar los 2 frascos restantes, pero sin éxito. Pero este no es todo el tesoro del zar que se ha perdido. Cuando los soviéticos empezaron a quedarse sin dinero, comenzaron a vender objetos de valor que recogieron de palacios e iglesias a coleccionistas occidentales. Estos objetos incluían las joyas de la corona del zar, huevos Fabergé extremadamente valiosos, el sable del zar, que contenía varios diamantes, el huevo del jubileo holandés, que es considerado uno de los mejores que Fabergé haya creado, y una diadema de gavilla de trigo, que está hecha de oro, platino, zafiro y diamantes. El tesoro perdido también contiene una enorme cantidad de oro que se cree terminó bajo el lago Baikal, cuando el tren en el que era transportado descarriló y atravesó la superficie helada del lago para nunca ser visto de nuevo. Se cree que solo el oro vale hoy en día alrededor de $50,000 millones. Hoy en día, y es fácil ver por qué este misterio sigue atormentando a los cazadores de tesoros que nunca han tenido suerte encontrándolo. Número 6. Los residentes de Amherst, en Nueva Escocia, Canadá, están muy familiarizados con el caso de Esther Cox, quien en 1878 comenzó a experimentar fenómenos extraños en su hogar. Y su caso con el tiempo se convertiría en una sensación mediática e incluso daría lugar a un festival que se celebra en Amherst cada octubre. En ese momento, Esther tenía 18 años y una noche de ese año, ella y un hombre llamado Bob McNeil decidieron pasar un tiempo juntos. Subieron a un carruaje y se dirigieron hacia los pantanos de Tantramar, donde las cosas empeoraron. Según la mayoría de las fuentes, McNeil en algún momento decidió robar a Esther. Otras fuentes afirmaron que la atacó, pero fuera cual fuera el caso, huyó de Amherst al día siguiente y nunca regresó. Muchas personas creen que este trauma fue lo que causó los eventos inexplicables que luego comenzaron a ocurrir en la vida de Esther. Una noche, mientras Esther estaba sola en su habitación, una caja llena de tela que guardaba debajo de su cama comenzó a moverse sola. Se deslizó desde debajo de la cama y luego, de repente, salió volando por el aire sin explicación. Y comprensiblemente decidió buscar ayuda.
Las cosas solo empeoraron cuando una noche tuvo algo parecido a una convulsión, lo que hizo que su cuerpo se hinchara y contactó a médicos y sacerdotes. Todos ellos informarían más tarde que habían visto algunos eventos muy extraños que no podían explicar. Los platos volaban por la cocina sin ayuda de nadie. Las almohadas en la cama de Esther se movían solas y podían escuchar golpes que venían del techo, del sótano y aparentemente de dentro de las paredes de la casa. Cuando estos sucesos fueron reportados en los periódicos locales, los residentes de la zona empezaron a acudir en masa a la casa de Esther con la esperanza de presenciar estos fenómenos. Un actor llamado Walter Hubble se enteró de los eventos y decidió investigar. Él creía que no era más que un engaño que Esther les estaba haciendo a los habitantes del pueblo y se propuso demostrar que ella no era más que una farsante. Pero una vez que se dio cuenta de que estaba equivocado, pensó en una manera de ganar dinero fácil. Él y Esther empezaron a viajar por New Brunswick, donde ella era presentada como una atracción de feria, lo que solo empeoró su estado mental. Ella regresó a su casa y fue puesta bajo el cuidado constante de doctores, y al menos uno de ellos creía que Esther estaba inventándolo todo. Él creía que si ella era castigada físicamente, los eventos extraños se detendrían de inmediato. Pero dentro de la casa, las cosas solo empeoraron. La cama de Esther empezaba a temblar, y en varias ocasiones, ella contó que despertaba y se encontraba flotando sobre su cama. Luego, pequeños incendios empezaron a aparecer por toda la casa, y los cerillos se encendían de repente cuando nadie estaba cerca de ellos. La gente empezó a escuchar voces burlonas que parecían venir de la nada, y Esther decidió irse de la casa por un tiempo. Se fue a quedarse con unos amigos que no vivían lejos, pero al poco tiempo, los mismos sucesos empezaron a ocurrir en su casa. Comenzaron a incendiarse cosas, los objetos se movían solos, y una noche, el granero de la familia se incendió. Esther fue arrestada porque sospechaban que había provocado un incendio, pero pronto la liberaron al no haber pruebas de su culpabilidad. Eventualmente, Esther regresó a su propia casa y aproximadamente un año después de que comenzó la actividad, esta empezó a desaparecer. A finales de 1879 todo había vuelto a la normalidad después de que Esther se recuperó de un ataque de difteria y su caso nunca fue explicado. Número 5. El misterio del tesoro de la mina Sublette comenzó con el general Alou Wallace, quien fue gobernador del territorio de Nuevo México de 1878 a 1881. El presidente Hayes le pidió que viajara a Santa Fe, donde tenía la tarea de hacerse cargo del territorio tras la guerra del condado de Lincoln. Mientras estuvo allí, afirmó haber encontrado un documento dentro del Palacio de Santa Fe y que éste hablaba sobre una ruta hacia una mina que había sido mostrada a un grupo de españoles por una tribu de nativos americanos en el siglo XVII. Se decía que la mina contenía una fortuna en oro, pero según la leyenda local, los españoles eran los únicos que sabían dónde estaba y todos habían perdido la vida durante una pelea contra una tribu que vivía en la zona. Aunque la ubicación exacta no se revelaba en el documento, sí decía que la mina podía encontrarse en algún otro lugar de las montañas de Guadalupe. Durante el siglo XX, muchas personas en la zona comenzaron a buscar la mina, pero ninguna tuvo éxito. El jefe apache, Jerónimo, confirmó la existencia de la mina, diciendo que probablemente era la mina de oro más rica del mundo occidental. En una ocasión, una familia que se había mudado a un rancho cerca de las montañas se encontró con un miembro de la tribu apache que estaba parado junto a un abrevadero. En cuanto los vio, saltó a su caballo y huyó. Y cuando la familia investigó, encontraron una pepita de oro junto al abrevadero. Este incidente solo fortaleció el rumor de la existencia de la mina, y aún más personas empezaron a buscarla. Un hombre que se unió a la búsqueda fue Ben Sublette. Había estado buscando oro en el oeste durante muchos años después de que su esposa falleciera, y sus esfuerzos por mantener al resto de la familia habían fracasado. Al principio no encontró nada en las montañas y finalmente se mudó a Odessa, en Texas. Aquí, al principio se burlaban de él porque siempre estaba buscando la mina, pero luego su suerte cambió de repente. Una noche, regresó al pueblo y anunció que invitaría una ronda a todos en el bar local. Los testigos afirmarían que desde ese día siempre llevaba oro consigo y cada vez que empezaba a quedarse sin oro, desaparecía en las montañas por unos días, solo para regresar con una nueva reserva de oro. Cada vez llevaba consigo alrededor de $1,000 en oro, lo cual era una pequeña fortuna en aquel entonces. La mayoría de las personas necesitaban trabajar durante 3 años completos para ganar esa cantidad, pero Sublette ganaba esa suma en solo unos días. En varias ocasiones, la gente intentó seguirlo hasta su lugar secreto, pero de alguna manera siempre lograba despistarlos, solo para reaparecer en el pueblo unos días después.
Se había sugerido que en sus viajes más largos, que duraban 1 o 2 meses, él buscaba oro y luego enterraba su tesoro en algún lugar cerca del pueblo. Cada vez que se quedaba sin dinero, visitaba el escondite y cuando empezaba a agotarse, simplemente conseguía más de la mina otra vez. En una ocasión, un banquero le pagó a un hombre para que siguiera a Sublette y viera dónde escondía su oro, pero el hombre regresó con la noticia de que no pudo seguirle el rastro. Sublette falleció en 1892, llevándose con él el secreto de la ubicación de la mina y hasta el día de hoy nunca se ha vuelto a encontrar. Número 4. Es sorprendente cuántas historias de casas embrujadas comienzan con la familia mudándose a lo que creen que es la casa de sus sueños. Y el extraño caso de Ed y Mary Woods ciertamente no es la excepción. La pareja se mudó a una nueva casa en la calle 37 en Vancouver en diciembre de 1994 junto con sus 2 hijas. Al principio, disfrutaban vivir en la casa, pero aproximadamente 7 meses después de su llegada, la pesadilla comenzó. Mary fue la primera en notar las cosas extrañas que sucedían en la casa. Ella le dijo a Ed que había estado escuchando el sonido de una caja de música tocando en medio de la noche y que cuando investigó, siguió el sonido hasta su oficina. Pero cuando entró, la música se detuvo de repente y no pudo encontrar la caja. Escuchó la misma canción en muchas más ocasiones, pero nunca pudo localizar su origen. Entonces, un día, mientras Ed estaba dentro de su oficina con la puerta cerrada, notó que alguien estaba jugando con la perilla de la puerta. Él asumió que era una de sus hijas tratando de hacerle una broma y decidió jugarle una broma a ella. Se acercó silenciosamente a la puerta y de repente la abrió de golpe, esperando ver a su hija asustada del otro lado. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie ahí. Inmediatamente fue a cada habitación de la casa y encontró que Mary y las 2 niñas estaban profundamente dormidas. Estaba seguro de que tenía que haber una explicación racional, así que él y Mary contactaron a un sismólogo, quien confirmó que no había habido actividad sísmica esa noche. Se quedaron sin una explicación, pero esto solo fue el comienzo de los problemas de la familia. Una noche, María se aterrorizó cuando vio la figura de una mujer en bata de dormir con un pañuelo en la cabeza, de pie en la casa, aparentemente sin saber dónde estaba. Ella investigó y determinó que esa mujer había vivido en la casa años antes de fallecer de cáncer. Más tarde se determinó que las 2 hijas de la mujer solían dormir en la misma habitación que ocupaban Ed y María, y creyeron que la mujer había pasado a verlas cuando fue vista. Más tarde, María fue contactada por una mujer que era amiga de la antigua ocupante y añadió que ella y María parecían gemelas. Ella especuló que por eso el espíritu de la mujer se sentía atraído hacia ella y sus 2 hijas. No mucho después de ese avistamiento, Ed tuvo uno propio. Le contó a Mary que una noche, mientras entraba a la sala de la casa, se sorprendió al encontrar a un hombre parado ahí. Lo describió como vestido como un tahúr de barco fluvial, con un bigote grueso. Ed se quedó paralizado en su lugar y notó que la figura no se movía en absoluto. Eventualmente, el hombre simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado realmente ahí. En una ocasión, Mary y una de sus hijas estaban viendo la televisión cuando escuchó a su hija reírse y levantó la vista para ver por qué. Pero para su sorpresa, su hija estaba profundamente dormida y se dio cuenta de que el sonido venía de otro lugar. Después de esto, tanto ella como Ed a menudo veían a una niña corriendo por la casa y dijeron que empezaba a reírse cada vez que la veían. Uno de los eventos más aterradores y recurrentes que la familia experimentó ocurría cada vez que alguno de ellos estaba en la ducha. Una mano invisible los tocaba o intentaba abrazarlos, y esto también le sucedió a su hijo en una ocasión mientras estaba de visita. Estos eventos eran seguidos por muebles que se movían solos y objetos que flotaban en el aire sin explicación. Un experto en lo paranormal investigó la propiedad y concluyó que no había una explicación natural para estos eventos y nunca se han explicado. Número 3. Cuando se trata de forjar espadas, cualquier herrero competente confirmará que mientras mayor sea el contenido de carbono en el acero utilizado, más fuerte será el arma una vez que se temple. En la actualidad, este tipo de acero es común y la mayoría de las espadas de alta calidad están hechas de materiales con alto contenido de carbono. Pero durante la época en que los vikingos exploraban el mundo, el acero al carbono era difícil, si no es que imposible, de conseguir, lo que hace que el misterio de las espadas Ulfberht sea tan desconcertante. Docenas de estas espadas han sido encontradas por arqueólogos en Europa a lo largo de los años, pero los expertos no están más cerca de resolver el misterio de cómo fueron hechas.
El acero utilizado para forjar las hojas es de excelente calidad, lo cual no debería haber sido posible en esa época. Cada una de las armas está marcada con la marca Ulfberht, junto con 2 cruces. Y aunque se han hecho muchas falsificaciones, un verdadero experto puede distinguir fácilmente entre una auténtica y una falsificación. Durante algún tiempo, se creyó que las armas fueron forjadas en algún lugar de Asia o en el Medio Oriente, pero la composición del acero sugiere que en realidad provino de algún lugar de Europa Central. Las espadas han sido fechadas entre los años 800 y 1000 después de Cristo aproximadamente, en la misma época en que se producía el acero de Damasco en el Medio Oriente. Aunque ambos tipos de acero son ricos en carbono, se cree que sus respectivos fabricantes nunca compartieron información ni siquiera se conocieron. En comparación con otras hojas que se fabricaban en esa época, las espadas Ulfberht tienen un contenido de carbono aproximadamente 3 veces mayor que el promedio. También son mucho más ligeras que las espadas normales de esa época y le habrían dado ventaja a cualquiera en batalla, siempre y cuando estuviera entrenado para usarlas correctamente. Además, la ausencia de escoria o impurezas en las espadas Ulfberht ha dejado perplejos a los historiadores. Se creyó durante algún tiempo que los procesos necesarios para eliminar la escoria del acero solo surgieron durante la Revolución Industrial, pero de alguna manera los vikingos lograron dominar esta habilidad siglos antes. En un momento dado, un experto herrero de espadas llamado Richard Futer decidió forjar una de estas hojas con maquinaria y técnicas modernas, y más tarde afirmaría que fue la hoja más complicada que había creado en su vida. Desde entonces, se ha sugerido que los herreros vikingos también eran alquimistas, ya que de alguna manera lograron incorporar materiales con alto contenido de carbono en el acero que se usaba para fabricar estas espadas. Algo que debería haber sido imposible en ese tiempo, ya que la forja que se utilizaba habría tenido que calentarse a por lo menos 3000 grados Fahrenheit. Una vez que el material se fusionaba a nivel molecular, se formaban nanotubos de carburo, lo que hacía que las espadas fueran más fuertes que cualquier otra de la época gracias al carbono que se había introducido. Ahora es seguro que el acero utilizado para fabricar las espadas Ulfberht no provenía del este, ya que se ha encontrado que contienen manganeso y porque las guardas estaban hechas de hierro que contenía arsénico. Y se cree que provenían de algún otro lugar de Europa. Se ha sugerido que estas forjas estaban situadas en la región de Taunus, en Alemania. Y se sabe que los monjes que vivían en esa zona en ese momento también producían hojas, pero sus registros no mencionan las espadas Ulfberht, y el misterio de cómo fueron producidas sigue sin resolverse. Número 2. Hoy en día, ni siquiera pensamos en los focos hasta que necesitamos reemplazar uno, y son un artículo común en nuestra vida cotidiana. Pero hace 2000 años, tal invento ni siquiera se le había ocurrido a nadie, o eso se pensaba, hasta el descubrimiento del mural de Dendera. El complejo de Dendera está situado a unos 40 millas de Luxor en Egipto, y sigue siendo uno de los santuarios del antiguo Egipto mejor conservados que se han descubierto. Su templo fue construido durante los períodos ptolemaico y romano en honor a Hathor, la diosa de la fertilidad, la maternidad, la alegría, la música y la belleza. Debajo de este templo, los arqueólogos han descubierto 3 relieves de piedra, uno de los cuales contiene una imagen de algo que nadie ha podido explicar desde entonces. La imagen es sorprendentemente similar en apariencia a una bombilla moderna, o al menos a una versión temprana de una, lo que ha dejado perplejos a los historiadores. Dentro de la bombilla está la imagen de una serpiente, que desciende hasta una flor de loto, la cual está situada en el lugar donde estaría el casquillo de una bombilla moderna. También contiene la representación de un pequeño alambre sobre el cual se ve arrodillado al dios del aire. Las figuras de serpientes están conectadas a un pilar Jed de 2 brazos, que está situado junto a la bombilla, y el mural también contiene la imagen de un babuino que empuña 2 cuchillas. Algunos expertos creen que las serpientes representan el filamento de la bombilla y que el pilar servía como su aislante. En cuanto al babuino, se cree que cumple la misma función que las señales de advertencia modernas, advirtiendo a cualquiera que viera el mural que podría resultar gravemente herido, o peor, si tocaba u operaba el dispositivo de manera descuidada. Además, se cree que este mural no fue creado simplemente en el templo, sino que se hicieron arreglos especiales antes de que fuera tallado. El resto del edificio está hecho de arenisca, pero un gran bloque de piedra caliza fue instalado específicamente antes de que el mural fuera tallado en él, lo que llevó a arqueólogos y expertos a creer que la bombilla tenía algún tipo de connotación religiosa. En el pilar Jed, que se usaba para representar la estabilidad, la resistencia y la resurrección del dios Osiris, los investigadores encontraron inscripciones que significan resistencia y estabilidad.
Aunque se conoce el significado de estas palabras, el origen de la columna sigue siendo un misterio. Aunque la especulación de que los antiguos egipcios usaban focos hace miles de años parece poco probable, muchos expertos han sugerido que sus sacerdotes solían realizar ciertos rituales durante los cuales podían producir luz. Muchos historiadores creen que el mural nunca tuvo la intención de representar un foco, pero otros consideran que las similitudes son demasiado precisas para ser una coincidencia. Sugieren que los antiguos egipcios de alguna manera descubrieron el secreto de la luz artificial y que ese conocimiento eventualmente se perdió con el tiempo. Número 1. La vida de un farero a principios del siglo XX era muy diferente a la de hoy, especialmente cuando el faro estaba ubicado en alta mar, como era el caso del faro de Eilean Mor, que está situado en las Islas Flannan, en Escocia. En aquel entonces, el faro era atendido por 3 guardianes al mismo tiempo. Viajaban a la isla en turnos y permanecían allí durante 6 semanas antes de que llegara un reemplazo, y luego disfrutaban de 2 semanas libres antes de regresar para su siguiente turno largo. El misterio de Eilean Mor comenzó el 26 de diciembre de 1900, cuando el capitán James Harvey y su tripulación viajaron a la isla con el guardián de relevo del faro llamado Joseph Moore. Se suponía que lo dejarían mientras recogían a uno de los 3 guardianes que había terminado su turno. Pero antes de partir, Harvey ya había empezado a sentirse intranquilo. Desde cierta distancia, el faro parecía completamente abandonado y no podía ver a nadie esperándolos en la orilla de la isla como solían hacerlo. Cuando llegaron, Harvey tocó su bocina para llamar la atención del encargado, pero nadie salió a recibirlos. Luego le dijo a Moore que remara hasta la isla y le informara lo que encontrara allí. Una vez que llegó a tierra firme, tuvo que subir un largo tramo de escalones de piedra para llegar a la base del faro, algo que ya había hecho en varias ocasiones antes. Pero él diría que esta vez las cosas se sentían muy diferentes. En cuanto empezó a subir los escalones, lo invadió una sensación de temor, y cuando llegó al edificio, se sorprendió al encontrar la puerta sin seguro. Entró al vestíbulo y de inmediato notó que los impermeables de los 3 encargados del faro no estaban en su lugar habitual. En la cocina encontró una silla tirada de lado y una comida a medio comer. Para él, parecía como si alguien hubiera estado cenando, pero tuvo que levantarse de repente por razones desconocidas y al hacerlo tiró la silla. También le sorprendió descubrir que el reloj colgado en la pared de la cocina ya no funcionaba, lo cual era muy extraño ya que los encargados dependían de él para saber cuánto tiempo llevaban ahí. Se registró el resto del faro, pero no se encontró rastro de los 3 hombres. Moore informó esto a Harvey, quien entonces ordenó que se registrara toda la isla. Su tripulación recorrió cada rincón de la isla, pero no encontraron rastro de los hombres desaparecidos. Harvey informó de inmediato el incidente a la sede de la Junta de Faros del Norte por telegrama y declaró que creía que los 3 encargados del faro habían estado desaparecidos durante unas 2 semanas. Agregó que probablemente se habían encontrado con una tormenta enorme y que habían sido arrastrados fuera de la isla hacia el mar para nunca ser vistos de nuevo, o que había ocurrido un accidente mientras intentaban asegurar una grúa cerca de los acantilados. Ordenó que 3 hombres, incluido Moore, permanecieran en la isla y mantuvieran la luz encendida hasta que Robert Muirhead, el jefe de la Junta de Faros del Norte, pudiera viajar a la isla. Él conocía personalmente a los 3 hombres, ya que los había reclutado él mismo. Encontró un registro que describía vientos extremadamente fuertes e inéditos en la isla. También describía que el farero principal estaba inusualmente callado y que su asistente había estado llorando. Nada de esto se explicó jamás y el misterio de Eilean Mor nunca se ha resuelto. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.